Buenas tardes, vamos a hablar sobre el tema 5.3.3, la política educativa de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, correspondiente a la materia de política y evaluación del sistema educativo, de la maestría en ciencias de la educación que imparte el Centro Universitario México. Mi nombre es Cristian Rojas López, el asesor de la asignatura, el doctor Edgar Armando Ceballos. Y bueno, vamos a iniciar hablando de la política educativa. Va además definir qué es política educativa, ya se ha mencionado con anterioridad. Esta política educativa del licenciado Enrique Peña Nieto, del 2013 al 2018, surge a partir de un pacto por México, en donde se unen partidos políticos como PAN, PRD y PRI, para darle ciertos ajustes a las leyes mexicanas, todo con motivo de trabajar por todos los mexicanos, ¿no? Entonces, a raíz de esto, en el 2013, pues uno de los principales acuerdos en este Pacto por México, pues en materia educativa, es la promoción de una educación más equitativa y de mejor calidad. Calidad es en sí el énfasis de la política educativa de este sexenio. Es un ajuste que le hacen al artículo tercero constitucional, en donde mencionan pues que la educación debe ser, una vez más lo vuelvo a mencionar, de calidad. Si bien fue interpretada como una nueva base para exigir al máximo logro educativa de las maestras y de los maestros de grupo. Entonces, muchas veces se ha hablado de esta reforma o de esta política educativa como un tanto prejudicial, pero si lo vemos desde el punto de vista meticuloso, podemos ver que aplicaba calidad no nada más a los docentes y a los maestros, sino también a la infraestructura, al equipamiento, a los programas de estudio, los materiales educativos, a la organización social y a la función directiva. Entonces, todo el conjunto educativo necesitaba ser de calidad. Revisando el Plan Nacional de Desarrollo del 2013-2018, pues efectivamente nos damos cuenta que la política educativa del licenciado Enrique Peña Nieto pues es una educación de calidad, que sería la mayor garantía para el desarrollo integral de cada uno de los mexicanos. En el Plan Nacional hace suya la prioridad de la educación de calidad, una vez más lo vuelve a mencionar. De manera general podemos decir que el objetivo de la meta nacional en el 2013 era garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo. Y bueno, vamos a hablar ahora del programa sectorial de educación en específico que plantea el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero, ¿qué es un programa sectorial de educación? Bueno, es un instrumento nacional de políticas públicas que va a ser elaborado bajo la responsabilidad principalmente del gobierno, que va a ofrecer un proyecto a largo plazo de todo el sistema educativo de un país, ¿no? Pero tiene sus detalles este programa sectorial de educación, porque para empezar no tuvo un diagnóstico, aun cuando había condiciones. A pesar de que en el documento del programa sectorial hay una parte que dice diagnóstico y abarca como 12, 13 páginas, sin embargo son nada más algunos aspectos que menciona, pero no es un diagnóstico como tal. El programa también tiene una particularidad, que este programa se da a conocer ya que se echó a andar las principales medidas de la nueva política educativa. ¿Qué quiere decir? Que este programa sectorial inicia mucho después de cuando inicia la reforma constitucional eh, que se implementó de la reforma educativa, ¿no? ¿Qué objetivos plantea esta política educativa de don Enrique Peña Nieto? Plantea principalmente asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la educación integral. Fortalecer la calidad de la educación media superior y superior. Asegurar mayor cobertura de inclusión y equidad. Fortalecer las prácticas deportivas y físicas. Promover y difundir el arte y la cultura. Y por último, impulsar la educación científica y tecnológica. En eso se basó la política educativa. Pero ¿cómo le iban a hacer para lograr todos esos objetivos? Todo se centra en la evaluación. Se presentó como un elemento pues preponderante en donde todo se iba a solucionar en el sector educativo a raíz de la evaluación. Incluso ellos llegan a mencionar que la evaluación nos podría ayudar a reducir los problemas de exclusión y abandono escolar. ¿Cómo? Pues ellos decían que si hacían una evaluación podíamos prevenir quiénes iban a abandonar la escuela o quiénes iban a ser excluidos. Algunos aportes que nos da, claro, tiene sus aportes. La educación media superior en ese sexenio pues se hace obligatoria. En cuanto a la inclusión y equidad, pues se incluye o se empieza a hablar de equidad y de inclusión en el sistema educativo para ampliar las oportunidades de todos o todas las regiones del país y los sectores de la población, ¿no? En cuanto a deportes,
Propone fomentar que la mayoría de la población pues tenga acceso a la práctica deportiva, pero con asesoría del personal capacitado. En cuanto a cultura y educación, también ahí incluyen la parte del fortalecimiento de la renovación de la cultura en el campo educativo, en la educación básica y en la educación media superior. También se crea la coordinación del servicio profesional docente y pues todos sabemos que esta coordinación del servicio profesional docente pues iba a encargar ahora de regular el ingreso, la promoción, la permanencia, etcétera, de todo el sistema del magisterio, ¿no? Se crea también la Ley General del Servicio Profesional Docente, pero esta ley causa muchas controversias, puesto que en uno de sus puntos menciona que el docente iba a ser evaluado, pero que en la tercera evaluación que se le practicara y no tuviera un resultado idóneo o suficiente, pues su nombramiento iba a ser revocado, ¿no? Entonces se le iba a quitar su nombramiento simplemente por no aprobar las pruebas, porque no iba a ser competente. Eso es uno de los puntos que pues les dejó un mal sabor de boca a los docentes y fue que empezó una serie de protestas en cuanto a esta ley del servicio profesional docente. La política educativa actual del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de un partido diferente, en donde en este plan, en la parte de política social, hace mención él al derecho de la educación, en el Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el 2019, en específico en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio del 2019, en el que dice que ahora se impulsará una educación de excelencia. Cambiamos la palabra calidad por excelencia, para formar mexicanas y mexicanos incorruptibles, porque se trata en la política educativa ahora de reducir la corrupción, de ser más responsables, de tener sentido comunitario, de ser más solidarios, de ser con conciencia ambiental, de tener respeto por la diversidad cultural y un profundo amor a la patria. La política educativa de AMLO también, pues, un punto muy importante es que ahora la educación superior se hace obligatoria. Por tal motivo, se crean las universidades para el bienestar Benito Juárez García para darle la oportunidad a todos esos alumnos que se decía que eran excluidos de las listas al momento de presentar un examen de admisión. Entonces se crean las universidades del bienestar para darle continuidad a la obligación de la educación superior. El gobierno federal se comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo del 2019-2024 desde el inicio, pues a mejorar las escuelas del país, a garantizar el acceso a todos los jóvenes, a la educación y sobre todo a revertir la mal llamada reforma educativa. Una de las políticas importantes de AMLO también es quitar la mal llamada reforma educativa. La Secretaría de Educación Pública pues, tiene la tarea de dignificar los centros escolares y el Ejecutivo Federal también. Entonces, la finalidad de la política educativa de AMLO pues, es contribuir a un nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar de las personas, en garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación, para el logro de un desarrollo de un país sostenible. Es lo que menciona. También tiene sus objetivos el Programa Sectorial de Educación 2020-2021. El primer objetivo es garantizar el derecho de la población a una educación equitativa. Hacen mucho mención a esta parte, inclusiva, intercultural e integral de niñas, niños y adolescentes. Cabe mencionar que aquí se agregan niñas, hablando de la cuestión de género. El objetivo 2, garantizar el derecho a la población de México a una educación de excelencia, lo que les mencionaba de cambiar de calidad a excelencia. La revalorización de las maestras y maestros como agentes fundamentales del cambio en el proceso educativo. El objetivo 4, generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Garantizar el derecho a la cultural física y práctica deportiva. Y el objetivo 6, fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad nacional. El programa sectorial de educación también propone algunos instrumentos para que esta política educativa se lleve a cabo, como cual la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, crear las universidades para el bienestar Benito Juárez García, como ya les mencioné, crear el programa La Escuela es Nuestra, donde el recurso llegue directamente a las escuelas, crear la Estrategia Nacional de Atención a la Primera, crea las becas Elisa Acuña, becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, becas universales para estudiantes de educación media superior Benito Juárez, etcétera, muchísimas becas más. Aportes de esta nueva política educativa. Por la estrategia, crea la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, le da mucho énfasis a que ahora las escuelas normales deben tener mayor apoyo, puesto que ellas son las formadoras de docentes. También se crea la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras, que es el sistema para carreras de los maestros y maestros, para evaluarlos, pero ahora ya no, esa parte decía que si no aprobabas el examen ibas a ser quitado, ya de la plataforma, pues ya no va a suceder, sino que para evaluar y ver las oportunidades que tienen y mejorarlas, ¿no?
Entonces, como conclusión, pues llama a mí en lo personal la manera de conducir todo un sistema educativo mexicano a través de estas políticas educativas sexenales que se van cambiando cada 6 años, porque estas parecen ser la fórmula mágica inventada para solucionar los problemas educativos. Una fórmula mágica, cada vez que llega un presidente cambia y plantea alternativas y soluciones, llega el otro, no le gustaron las cambias y propone otras. Creo que esa dinámica pues podría ser positiva siempre y cuando se articulara en torno a un proyecto educativo nacional, ¿no? Que se pusieran de acuerdo y que tanto de dejar la parte política vieran por el bienestar educativo de cada uno de los alumnos, niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos que están en preparación académica y que dejaran esa parte política, ¿no? Y se centraran verdaderamente en lo que importa, en la educación de los mexicanos. Sería muy, muy importante. Y bueno, mis referencias aquí están, la Ley General del Servicio Profesional Docente, consultado el web, ahí está, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Programa Sectorial 2013, Programa Sectorial 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo 2019 y el Plan Nacional de Desarrollo 2013 también, para que puedan consultarlos, ahí están las infografías. Y mi dato interesante, pues las cosquillas no se pueden hacer a sí mismo, uno no se puede hacer cosquilla, está comprobado científicamente. ¿Por qué? Porque para empezar tu cuerpo reconoce tus huellas dactilares y sabe que no son manos ajenas y no le da risa. Si tú agarraras una pluma y te intentaras hacer cosquillas en los pies, obviamente tu cerebro reconocería que lo estás haciendo al propósito y no te darían cosquillas. Entonces no te puedes hacer autocosquillas. Sería mi dato interesante y pues sería todo. Muchísimas gracias por su atención.